minutos, lo habíamos anunciado. Parece que elegir sin problemas una Junta Nacional de Justicia se ha vuelto materia imposible en nuestro país. Pero lo que sí tenemos que decir es que finalmente se logró elegir por lo menos a 5 miembros sin mayores cuestionamientos, que son los que han podido juramentar, y eso tenemos entendido que les da además ya el quórum necesario para actuar. Está con nosotros el flamante presidente de la Junta Nacional de Justicia. Es el primero, en realidad, el que inaugura esta nueva era de este organismo nuevo y con nuevo nombre. El señor Aldo Vázquez es exministro de Justicia y además también fue columnista de RPP. Nos ha acompañado mucho tiempo. Quizás no pueda seguir siéndolo, pero ha hecho algunas contribuciones sobre temas jurídicos en la página web de RPP durante los últimos tiempos. Queríamos saludarlo, felicitarlo, por supuesto, por el cargo y preguntarle un poco cuándo empiezan a trabajar, cuál es el calendario que tienen, cuáles son los primeros pasos que van a dar y sobre todo si estar disminuidos en número afecta en algo el trabajo que van a realizar. Muy buenos días, Patricia, Fernando. Encantado de estar en RPP, que es de alguna forma también mi casa, porque como lo han recordado ustedes, en el último año he escrito una columna semanal frecuentemente sobre temas jurídicos y constitucionales, de manera que muy contento de estar con ustedes aquí. En verdad, nosotros hemos iniciado nuestro trabajo desde el primer día, es decir, juramos anteayer e inmediatamente después de la juramentación nos trasladamos a la sede institucional de la Junta Nacional de Justicia para instalar la Junta y para elegir a presidente y vicepresidenta de esta Junta tal como lo manda la propia ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia. Y desde entonces estamos en un pleno permanente. Estamos recibiendo los informes de todos los funcionarios que aún han quedado en el ex Consejo Nacional de la Magistratura, que se ha convertido ahora en la Junta Nacional de Justicia. Y estamos elaborando un plan de trabajo a 180 días que vamos a culminar seguramente este viernes, de tal manera de poder informar a la opinión pública en los próximos días de las metas que nos proponemos alcanzar en este plazo. Porque entendemos además que hay una enorme expectativa ciudadana, perfectamente justificada, y frente a la cual las autoridades no podemos hacer oídos sordos. De modo que estamos absolutamente comprometidos con esas expectativas y, por supuesto, también muy conscientes de la demanda ciudadana en relación al cumplimiento de altos estándares éticos. La Junta Nacional de Justicia tiene que ser en ese sentido un modelo de actuación en lo que se refiere a un tema fundamental para el país. Y permítanme agregar algo que a mí me parece clave. La división clásica de los poderes públicos de Montesquieu, el poder ejecutivo, legislativo y judicial, sabemos bien que el ejecutivo y el legislativo provienen directamente de la elección popular. Del voto, efectivamente. Pero el Poder Judicial y el Ministerio Público no provienen de la elección popular, sino de la decisión de la Junta Nacional de Justicia. Esa es la magnitud de la responsabilidad que nos alcanza. Estamos perfectamente conscientes de ella. Bueno, escucharlo. Tienen una serie de casos embalsados que se tienen que atender sí o sí, sobre jueces que están siendo cuestionados, sobre gente que tienen que remover, sobre cargos que se tienen que reemplazar. Son las 8:29 minutos, tenemos una pausa, pero al regreso nos cuenta un poquito en este plan de trabajo que se va a poner primero, digamos. Claro que sí. Seguimos conversando con el doctor Aldo Vázquez. Él es el nuevo presidente de la Junta Nacional de Justicia. En realidad nuevo no, el primero, hay que precisarlo. Le estábamos preguntando sobre la agenda, que nos dice que van a presentar un plan de trabajo, pero hay varias cosas que revisar. Primero, tienen una cantidad de procesos embalsados de quejas, críticas que se le han hecho y pedidos de exclusión que se han hecho a magistrados que continúan en sus puestos porque no hay quien los saque. Luego tienen, me decía usted, que revisar todo lo actuado por el Consejo Nacional de Magistratura. Cuéntenos un poco cómo se van a organizar, cuál es el criterio que van a elegir para ver qué va primero, qué va después, ¿no? Sí, hay una serie de pasos sin duda que son urgentes. De hecho, ya ayer en el Pleno de la Junta hemos distribuido algunas tareas entre los miembros de la Junta
de tal manera que veamos algunos temas urgentes. Hay algo que es prioritario y tiene que ver con nuestra propia normativa interna. La Junta en este momento no tiene instrumentos legales que permitan regular nuestra actuación interna. O sea, no hay un reglamento. No, porque todos los dispositivos que se dieron para la reorganización del antiguo Consejo Nacional de la Magistratura derogaron toda la normativa interna. Entonces tenemos que reconstruirla en primer lugar. No tenemos ni siquiera un reglamento de nuestro propio pleno. En paralelo, también hemos acordado que uno de los miembros de la Junta inicie ya, con el personal a cargo, inicie ya una revisión, una evaluación de los casos que hay que resolver y que fueron atendidos por el antiguo Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Tienen que revisar todo o hay casos específicos que implican duda o alguna queja? La ley lo establece así, ¿no? Aquellos donde haya indicios de irregularidades y que podrían producir nulidad en las decisiones que se adoptaron. De modo tal que hay que hacer una revisión exhaustiva al respecto para ver si es que efectivamente hay ese tipo de indicios. Pero se trata de unos 2.400 casos aproximadamente, entre nombramientos, ratificaciones, sanciones disciplinarias. Eso es revisar el pasado. Eso es revisar el pasado. Y de cara hacia el futuro. Además de eso hay, me parece, puedo errar algo en la cifra, pero cerca de 1.400 plazas que están pendientes de designación. Entonces eso supone la convocatoria también a concursos. Y por otro lado, hay una serie de convocatorias que estaban en marcha entonces, hace año y medio cuando se produjo toda esta crisis y que ahora deben ser también actualizados. Tenemos que decidir sobre esos procesos, es decir, si continuarlos, si su cierre definitivo para iniciar otros, en fin, son decisiones que debe tomar el Pleno de la Junta. Nos está hablando usted sobre lo que es una responsabilidad en tiempos normales, pero no estamos en tiempos normales. No. Hay una crisis grave de nuestro Poder Judicial y de la Fiscalía. Por si faltara la prueba, baste leer lo que el señor Lee Caros dice hoy sobre la Fiscalía y sobre su colega Zoraida Ábalos. Pero hay sobre todo algunos casos emblemáticos que se llaman, para darles nombres propios, Pedro Chávarri y César Inostroza. Sucede que el presidente de la Comisión Especial Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, solicitó al Consejo Nacional de la Magistratura en julio del año 18, es decir, hace un año y medio, que se proceda a hacer un proceso sumarísimo para destituir a César Inostroza. Esta solicitud presentada por Walter Gutiérrez se aplica ahora ante la Junta que usted preside. No, en verdad no, porque el señor Inostroza, el ex juez Inostroza, fue destituido por el Congreso de la República, según entiendo. Entonces no corresponde ya a nosotros, no nos corresponde a nosotros pronunciarnos sobre un caso que ya los abogados solemos hablar de la sustracción de la materia. El tema ya no está vigente en este momento porque él ya no es un juez en funciones. ¿Y qué pasa con el caso de Pedro Chávarri y con sus predecesores? Para comenzar por el señor Guido Águila, quien fue el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura cuando esta institución fue desaparecida. Bueno, hay una serie de casos que por supuesto han estado muy presentes ante la opinión pública y que sin duda tienen que ser evaluados por la Junta Nacional de Justicia. Algunos de estos casos están comprendidos en los procesos que fueron vistos por el Consejo Nacional de la Magistratura, estos 2.400 a los que me he referido antes. Entonces es probable que algunos de estos casos se vean en ese marco, en ese contexto. Pero, por Sin ejemplo, embargo, el caso sí. Chávarri, el caso del doctor Víctor Raúl Rodríguez Montesa y Sí. el caso de Tomás Gálvez, no se verdad. puede hacer nada con ellos que son fiscales cuestionados hasta que no existiera la Junta Nacional de Justicia. Es verdad. ¿Cuál es el proceder de la Junta en ese caso? ¿Qué tienen que hacer? Sin embargo, hay varias vías, ¿no? Una vía en la que podrían ser revisados esos casos es la de la revisión a la que me he referido. De acuerdo. Otra vía posible es la denuncia.
Es decir, la Junta Nacional de Justicia puede también iniciar procesos ante una denuncia. Que no existen aún porque no existe la Junta. ¿No? Bueno, no sé si en mesa de partes hay algún tipo de denuncia. La verdad es que todavía no tengo información puntual al respecto. Y otra posibilidad también, lo que sucede es que todavía no se han cumplido 48 horas de nuestra entrada en funciones, pero otra posibilidad también es que la propia Junta Nacional de Justicia determine de oficio abrir alguna investigación al respecto. ¿Para abrir una investigación de oficio se necesita una cantidad de votos determinada o simplemente pues, la iniciativa de uno de los miembros de la Junta es suficiente? Sí, se necesita mayoría, ¿no? Mayoría. Sí. Uh-huh. Bueno, creo que tienen un trabajo bastante arduo, ¿no? Sobre Chávarri y los fiscales supremos hay muchísima presión y muchísima expectativa. ¿Cree que sean temas que se van a priorizar? Sí, hay unos criterios de priorización que estamos discutiendo en este momento y que tienen que ver con la gravedad, la magnitud de algunos de los supuestos y también con la antigüedad de los expedientes o de los casos o de las convocatorias, ¿no? De modo que sobre esa base vamos a establecer prioridades. Uh-huh. Ahora, la labor de la Junta Nacional de Justicia, por supuesto, su tarea misional, fundamental, tiene que ver pues, con la designación de jueces, con la evaluación de jueces, con la ratificación de jueces. Pero yo diría que es también conveniente señalar que hay una tarea que va mucho más allá y que tiene que ver con el aporte que puede hacer la Junta a la construcción de una cultura en relación al sistema de justicia. Tenemos, por ejemplo, que acercarnos muchísimo a la Academia de la Magistratura, lo establece además la propia ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia, para de un modo armónico acompañar a los magistrados en su proceso de formación, en su proceso de desarrollo y de crecimiento profesional como jueces y fiscales. Bueno, y su experiencia académica lo ayudará, ¿no? Sí, por supuesto que es parte de mi vocación y de mi interés de laborar en esta Junta Nacional de Justicia. Claro, porque al final lo que interesa es que lleguen los mejores. Así es. ¿No? Entonces, que en realidad el trabajo empieza antes. Así es. ¿No? A nosotros no nos gustaría que se nos viera solamente como un ente punitivo, que sin duda tendremos que serlo, claro. porque es nuestra obligación, es nuestro mandato, es también final. Nuestro mandato constitucional. Pero en el mediano y en el largo plazo, lo que es fundamental para nosotros es el acompañamiento de jueces y fiscales. Y por otro lado, el promover también una relación muy intensa con las mejores facultades de derecho del país, de tal manera de captar en lo posible a los mejores profesionales que puedan acercarse a una tarea que es de las más nobles que puede ofrecer nuestro país, que es precisamente la de administrar justicia. Y que se tiene que dignificar, ¿no? Sin duda alguna. Ahora, una pregunta rapidita. ¿Tiene suficiente plata para todo lo que tiene que hacer? ¿Los recursos son lo suficientes? Porque no tienen reglamento. Tienen que revisar todos los casos anteriores, más todos los casos futuros, más casos emblemáticos. A mí me dio ansiedad y no formo parte de la Junta. No, le agradezco muchísimo la pregunta. Nosotros tenemos un presupuesto de unos 28 millones de soles para el año. De esos 28 millones de soles, si uno excluye remuneraciones y todas las obligaciones de tipo laboral con los trabajadores, me parece que quedan unos 6 o 7 millones, que es una cantidad mínima para todo lo que hay que hacer. Por ejemplo, para nosotros es muy importante movilizarnos por el país, hacer visitas inopinadas también, porque nuestro marco legal lo permite, a las diferentes cortes para poder, en fin, hacer las tareas propias de nuestra competencia. Necesitamos para eso recursos, necesitamos incrementar personal, creo que lo comentábamos fuera del aire. El Consejo Nacional de la Magistratura tenía 280 trabajadores. Nosotros hemos encontrado poco más de 70 bajo régimen del Decreto Legislativo 728 y unos 20 y tantos más bajo régimen CAS, es decir, solamente 102 trabajadores. Entonces, evidentemente necesitamos muchos más recursos y no hay que perder de vista que la Junta Nacional de Justicia es una pieza clave en el proceso de la reforma del sistema de administración de justicia, porque nosotros trabajamos directamente con el elemento humano,
con los jueces y fiscales que administran justicia. Para que tenga clara la población, por ejemplo, revisar la calidad, un expediente sobre el que hay dudas de una persona que no fue aceptada como juez. Así es. ¿No es cierto? ¿Cuánto tiempo puede demorar eso? ¿Cuántas personas se necesitan para poder hacer el rastreo de si fue o no justa la decisión que se tomó? Así es. ¿Y cuánto recurso tecnológico necesitamos también para poder cruzar información, para poder tener plenas garantías de que cuando designamos o ratificamos a un juez o fiscal, estamos haciéndolo realmente respecto de la persona idónea? Y una idea que me gustaría también subrayar, porque está en el temperamento de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. De los 5 miembros, por de los 5, así es. No, estamos, por supuesto, a la expectativa de completar los 7 miembros de la Junta Nacional de Justicia, como lo establece la Constitución y la ley. Pero para nosotros no es solamente un trabajo de los miembros de la Junta Nacional de Justicia o de los colaboradores, de los trabajadores de esta institución. Es también una relación con la sociedad civil, con la academia. Tenemos el propósito de constituir una comisión consultiva donde haya una representación de la sociedad civil, paneles de la sociedad civil que de alguna forma puedan también verificar el cumplimiento de nuestras propias obligaciones. Doctor Vázquez, sí, nos ha dicho que van a elaborar un plan para 180 días. Eso nos lleva hasta mediados de julio. Sí. ¿Qué logros se propone usted ofrecer a la sociedad a mediados de julio, antes de la fiesta nacional? Y para hacer esta pregunta mucho más contundente, los casos de los 3 fiscales cuestionados, fiscales supremos que ha mencionado Patricia del Río, ¿estarán resueltos en este lapso de 180 días? Bueno, como hemos señalado, también hay una serie de condiciones que requerimos, pero yo confío en que no solamente esos casos, sino muchos de los casos que son objeto de cuestionamiento por la opinión pública, pero además muchos de los casos que provienen del antiguo Consejo Nacional de la Magistratura y que están dentro de estos aproximadamente 2.400 serán resueltos en el marco de este plan. Pero además de las labores propias de nuestra función constitucional, hay unos pasos previos que he señalado y que también estarán cumplidos en el más breve plazo y que tienen que ver con la reconstitución orgánica de esta institución que, la verdad, hemos encontrado muy disminuida, como es natural. Muy bien, doctor Vázquez, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta entrevista importantísima. Estaremos siguiendo de cerca la labor de la Junta Nacional de Justicia, por supuesto, y que se complete el equipo lo antes posible para que puedan trabajar a todo meter. Si me lo permiten, solo pedir a la ciudadanía confianza en nuestro trabajo. Estamos, lo reitero, plenamente comprometidos, estamos asumiendo, además, estamos aprobando seguramente entre hoy y mañana una declaración de compromiso ético por parte de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, porque no queremos que nunca más una institución del Estado, de la importancia de la nuestra, se vea cuestionada por aspectos de orden ético o moral. Muchas gracias y también por haber escogido Patricia RPP para hacer sus primeras declaraciones en calidad de presidente de la Junta Nacional de Justicia. Un honor estar con ustedes. Muchas gracias. Son las 8:47 minutos, vamos a una pausa, volvemos pronto.